Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan vía Twitter de Cencos. Muchas gracias a Cencos por dar foro a estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, de las cuales es víctima una niña que tuvo el infortunio del día 2 de abril, ser víctima del delito de violación equiparada. Esta rueda de prensa es con motivo de enviar un mensaje al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la República, pues son ellos quienes tienen la facultad de garantizar y proteger los derechos humanos de esta niña víctima de violación, debido a que en el estado de Zacatecas todas las instituciones de justicia, la Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, se han coludido para proteger a el imputado. Esto por hechos lamentables desde la investigación complementaria e inicial. Este es un delito en flagrancia. El hoy imputado fue detenido en flagrancia y habiendo todas las pruebas fehacientes, se ha manipulado la investigación para garantizarle impunidad al agresor. Así es como el Estado mexicano construye a los feminicidas. Hoy en día asesinan 10 mujeres y niñas al día en este país y un hecho de feminicidio no comienza en el momento lamentable en donde se priva de la vida a una mujer de manera violenta. El feminicidio es un continuum de violencias que son toleradas por la impunidad social y la impunidad de Estado. Y este es un caso de violencia feminicida contra una niña que está a punto de ser víctima de violaciones irreparables a sus derechos humanos. El día viernes presentamos una queja ante el Tribunal Segundo de Circuito del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas. Esta queja tiene como número 25/2020 y fue precisamente por la resolución de suspensión parcial que tuvo el Juzgado Segundo de Distrito del Poder Judicial de la Federación radicado en Zacatecas. Este juzgado solamente se pronunció en relación a la suspensión del proceso, porque las gravísimas violaciones son indiscutibles y son verdaderamente vergonzosas. Sin embargo, no se pronunció por la medida cautelar. Los adolescentes tienen el derecho de estar solamente internos 5 meses hasta que se dicte sentencia. Evidentemente, si el juez suspende el proceso, el imputado saldrá en libertad porque el cómputo fenece el día 5 de septiembre, aunque el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a través del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, se empeñe en hacer un cálculo erróneo el 21 de septiembre, citando un acuerdo del Pleno del Tribunal en donde se establece que se suspenden los términos procesales, pero excluye aquellas medidas privativas de la libertad. Le hemos pedido 2 veces al tribunal, al juez, que corrija dicho error y nos confirme el término. ¿Qué significa? Le está negando la posibilidad a la niña de ampararse y se la está concediendo al imputado, quien va a llegar vía su defensa el día 5 de septiembre con un amparo y quedará en libertad. Hay razones sobradas para suponer que la búsqueda de este beneficio a través de la fabricación de un expediente clínico en donde tiene múltiples padecimientos de salud, un expediente clínico que además es falso, se presentó en la audiencia intermedia y tiene una nota médica, que es un acto de carácter personalísimo, del día 7 de julio, cuando el imputado ya estaba interno en el centro de internamiento de Zacatecas, desde el día 3 de abril. Pudimos demostrar la ilicitud, que es un delito federal, falsificación de documentos oficiales, lo pudimos demostrar en audiencia y derivado de ello y de todas las demás violaciones que voy a señalar es que la niña solicitó el amparo de la justicia federal. El número de queja es el 25/2020 y está en el tribunal
segundo colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación en relación al amparo 408-2020. Desafortunadamente presentamos la queja el viernes y ese tipo de quejas urgentes, según la ley de amparo, debe ser turnado de manera inmediata. Sí lo turnó el juzgado de manera inmediata al Tribunal de Circuito, sin embargo, llegó hasta hoy lunes al Tribunal Colegiado de Circuito. Por eso estamos enfrentando el escenario que el día de la audiencia incidental que celebrará el juzgado segundo de distrito, que es el día 2 de septiembre, el miércoles, será el mismo día que se recibirá la resolución del Tribunal segundo de circuito del Poder Judicial de la Federación en relación a la queja 25-2020. Este tipo de cosas no sucede. Voy a los hechos en materia de violación a los derechos humanos. Nada más para mencionar, los magistrados que tienen de su conocimiento la queja son Carlos Arturo González Zárate, Francisco Olmos Avilés y el secretario en funciones. La queja es la 25-2020 y en relación al amparo 408-2020. Las violaciones a los derechos humanos durante la investigación y el proceso, las violaciones a los derechos humanos de esta niña víctima de violación, ¿cuáles son? El delito se dio en flagrancia entre la madrugada del 2 de abril y el 3 de abril, cuando la niña cumplía años. Esa noche ella recibió la visita de muchos amigos y amigas quienes le llevaban regalos a la casa de su abuelo. El imputado solo lo conoció una vez en una fiesta y de alguna manera él consiguió su número telefónico. Días antes empezó a comunicar con ella y sabiendo que era su cumpleaños ese día le dijo que tenía un regalo. Se la llevó en su automóvil y la alcoholizó de manera bestial con mezcal. La niña perdió el conocimiento y fue violada por todas las vías posibles. En ese momento, cuando él la llevaba a la casa, las personas, las mujeres, su prima y unas amigas de la prima que estaban bajo su cuidado, ya estaban en la calle esperando que llegara la niña, buscándola, y en eso vieron aproximarse un vehículo y una persona gritando desde adentro, auxilio, auxilio. Se aproximaron al vehículo y se dieron cuenta que era la niña, abrieron la puerta, la sacaron y detuvieron al conductor. En ese momento, cabe mencionar que la flagrancia se configura porque el delito todavía seguía ocurriendo. La niña se encontraba privada de la libertad porque en todo momento se negó consciente y semi-inconscientemente a esos hechos de violación. Llevan a la niña al interior de la casa, pasa la policía municipal y detiene formalmente al hoy imputado. Cualquier persona, según la Constitución, cuando esté frente a la comisión de un delito, puede detener al delincuente. Así fue como hicieron las mujeres que acompañaban a la prima de esta niña. Cuando la policía municipal del municipio de Guadalupe llega, una de las policías que iba a bordo de la patrulla entra a la casa y le pregunta a la niña qué pasó. La niña apenas podía hablar, la policía le pidió que le dieran un café y entonces la niña le confirma a la policía, me violó, lo cual ya le había dicho a la prima cuando la sacó del automóvil. En esos momentos la policía municipal, de manera diligente y correcta, llevó a la niña a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. A la niña la tuvieron desde alrededor de las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana que le empezaron a hacer los peritajes que son de protocolo, el ginecológico y el psicológico, el toxicológico, por supuesto, porque por eso es una violación equiparada, porque la niña estaba sumamente alcoholizada. Se le hicieron todos los dictámenes. Ese día la niña acabó de declarar, de someterse a los dictámenes alrededor de las 8 de la noche. Ese mismo día se declaró a sus testigas y a su madre y se puso a disposición y se vinculó a proceso al imputado el día 5 de abril. Por eso la medida cautelar fenece 5 meses después, es decir, el día 5 de septiembre, cuestión que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas no quiere corregir, protegiendo nuevamente al imputado. ¿Qué
violaciones a los derechos humanos se dieron durante la investigación. Principalmente, teniendo un detenido en flagrancia, lo primero que se debe hacer es la confronta de las huellas dactilares con las huellas dactilares encontradas en el lugar de los hechos. Se tiene un informe de grafoscopía en donde hay material para ser confrontado con las huellas digitales del agresor. No se hizo. Se debe hacer una confronta también porque en el cuerpo de la niña se encontraron espermatozoides, ¿sí? En todas partes, en muchas partes del cuerpo, y tampoco se hizo una confronta con el perfil genético del imputado. Eso hubiera dado una certeza del 100% de los hechos. Sí, no obstante que se tenía el informe de rastreo seminológico en donde salió positivo el semen en el cuerpo de la niña. Otra cosa gravísima que sucedió es que el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas firmó una solicitud de datos conservados dirigida a un juez federal, porque los datos conservados de una línea telefónica no las puede obtener cualquier ministerio público, deben ser vía fiscal general. Esos datos conservados para obtener el registro de la sábana de llamadas y la geolocalización lo solicitó con el número telefónico de la madre del imputado, siendo que la niña lo ofreció desde el día 3 de abril en un oficio firmado por su madre. Ese mismo día 3 de abril, la niña también solicitó que se hicieran todos los peritajes en materia genética conducentes en un delito de violación. Ese mismo día, el 3 de abril, la niña aportó una serie de capturas de pantalla en donde quedaba claro cuál era el teléfono del agresor. No se hizo así, se pidió con el teléfono de la madre, por lo tanto, los resultados son que el agresor estuvo en su casa y que nunca habló por teléfono con la niña. ¿Qué otra situación ocurrió? El dictamen, el informe de ginecología que se realizó de manera inmediata estableció que las lesiones que la niña tenía anales y vaginales eran recientes y por las características de esas lesiones se supone que son lesiones de horas o de minutos. La Ministerio Público posteriormente hizo otros informes médicos, solicitó al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía otros informes médicos como una opinión de sanidad y una opinión médica en donde se dice que las lesiones, ¿sí?, son mayores a 10 días. Eso implica que la niña no fue violada esa noche. Otra situación muy grave es que desde el 15 de mayo, y por eso la relevancia de la resolución inmediata del Tribunal Segundo de Circuito radicado en Zacatecas, es justamente que la defensa presentó un expediente clínico falso del IMSS, del imputado. Y es falso porque presenta una nota del día 7 de julio, fecha en la cual el imputado ya se encontraba interno de manera preventiva. Logramos demostrarlo porque en ese momento la delegada del IMSS actuó de manera muy diligente, incluso aperturó una investigación y hoy día esa diligencia ya, digamos, está en una situación gris porque resulta que el director de asuntos jurídicos de la delegación ya se enfermó de COVID. Esto es muy grave porque evidentemente, ¿cuáles son los intereses detrás? La directora de justicia para adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas lleva el mismo apellido que el imputado. Es quien lo ha estado representando en todas las audiencias, es quien ha estado conduciendo la investigación. El fiscal general sabe del tema, el fiscal general ha solicitado a jueces federales datos reservados con un número equivocado. Es como si el juez le dijera al imputado, escribe tu sentencia. Cuando se da un número telefónico para ser investigado, quien lo tiene que proporcionar es la víctima, evidentemente, y la víctima lo hizo desde el día 3 de abril. Esta situación es muy grave porque en la audiencia intermedia, un día antes a mí se me notificó el descubrimiento probatorio de la defensa y fue ahí donde advertí que había un expediente clínico falso del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual es un delito federal. Está en el artículo 244 del Código Penal Federal, falsificación de documentos oficiales. Inmediatamente solicité al juez pidiera al centro de internamiento un reporte de entradas y salidas del imputado. La respuesta fue nunca
nunca salió, por lo cual ese expediente es falso. También el IMSS hizo una comparativa de esa nota médica con la nota médica presentada que obraba en sus expedientes, en su expediente oficial, y esa nota estaba totalmente alterada. Además, el expediente clínico que presentó la defensa del imputado es correspondiente desde el 2017, cuando él está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde principios del año 2000. Es muy grave lo que está sucediendo y no conformes con esta situación, yo le pedí al juez en esa audiencia del día 20 de agosto me concediera un plazo de 24 horas para hacer un descubrimiento probatorio a favor de la víctima y demostrar esa ilicitud. El juez me la concedió, la audiencia se llevaría a cabo el 21 de agosto, sin embargo, se canceló esa audiencia porque el abogado defensor del imputado dijo que tenía otro compromiso en otra audiencia con otro imputado. Eso no sucede. Lo que sucede, lo que pasa, lo que se debe hacer en esos casos es que el juez nombre un abogado de oficio, no que cancele una audiencia en detrimento de los derechos humanos de una niña, favoreciendo los derechos humanos de un abogado defensor. ¿Quién es ese abogado defensor? Ese abogado defensor fue director de investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Zacatecas en el gobierno de Amalia García Medina. El gobernador ya está enterado de esta situación, la propia Amalia García ya están enterados de esta situación. El día viernes la madre de la niña tuvo una entrevista con el gobernador de manera personal, a la cual yo la acompañé. El día sábado querían que nos reuniéramos a las 8 de la mañana con el fiscal, con el presidente del tribunal y con el coordinador de asuntos jurídicos, apenas dándonos aviso a las 11 de la noche. El teléfono de la madre ya estaba apagado, evidentemente, la madre está devastada por esta situación y ya no me pude comunicar con ella. Yo obviamente no voy a asistir a ninguna reunión de esa índole que no asista la madre como principal representante legal de la niña. La situación es tan grave que finalmente se llevó a cabo la audiencia intermedia el día 24 de agosto. Yo le solicité al juez que en ejercicio de sus facultades que le confiere el 20 constitucional, apartado C, que considera los derechos de las víctimas, fracción quinta, ejerciera control sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos del Ministerio Público y reaperturara la investigación que se realizó en el caso para hacer todas esas confrontas genéticas y de huellas dactilares, para pedir la sábana de llamadas y la geolocalización del número que aportó la niña desde el principio de la investigación, y el juez me lo negó. El juez tiene la facultad de declarar incluso nulos, según el 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos aquellos actos procesales que sean con violación a los derechos humanos. Y la convencionalidad es clarísima, no se pueden poner cuestiones procesales por encima de los derechos humanos, y menos de una víctima de violencia sexual y menos de una niña. Me negó el juez esa solicitud que yo realicé al inicio de la audiencia intermedia. Se llevó a cabo esa audiencia intermedia, se incluyeron todas las pruebas que acabo de mencionar, absolutamente violatorias de los derechos humanos de la niña, favorecedoras de la teoría del caso de la defensa, porque el Ministerio Público, al llevar el mismo apellido que el imputado, ha actuado a favor de la teoría del caso de la defensa del imputado y no de la niña. Nos citaron, se acabó esa farsa procesal y el juez nos citó el día 27 de agosto, 72 horas después, a la audiencia de juicio oral, en donde la niña, su madre y sus testigas tendrían que declarar cuando estaban devastadas emocionalmente, cuando nos íbamos a enfrentar a pruebas totalmente adversas para la niña, cuando además todos esos testigos peritos son testigos peritos de la Fiscalía. ¿Con qué confianza, con qué posibilidades nos íbamos a presentar a una farsa procesal más y sobre todo someter a esa niña a una masacre que el sistema de justicia en Zacatecas quería hacer de ella? Por eso
la niña buscó el amparo de la justicia federal. Por eso se acudió ante la justicia federal el día 26 de agosto a las 9 de la mañana y se le dio el número de amparo 408/2020. En ese amparo le pedíamos al juez que suspendiera, por supuesto, el proceso para que considerara la reapertura de la investigación. Pero también se le solicitó al juez segundo de distrito, que es donde cayó este amparo en el Poder Judicial, que se pronunciara acerca de la medida cautelar, porque desde el inicio del proceso, el imputado, a través de la presentación incluso de pruebas ilícitas como ese expediente, ha querido construir un perfil médico falso para gozar de los beneficios que concede el sistema de justicia para adolescentes. El juez federal, el juez segundo de distrito, concedió la suspensión, pero solamente parcial. Solo suspendió el proceso, pero no se pronunció respecto a la medida cautelar y nos remitió a otro amparo que interpuso el imputado en el mes de mayo en relación a una audiencia celebrada el 15 de mayo en donde se le negó el cambio de medida cautelar. Eso era improcedente porque estamos hablando de dos momentos procesales diferentes y de derechos humanos diferentes que se ven afectados. El amparo 408 es el de la niña y estamos hablando de que ya estamos porque termine ese plazo para que él salga libre y ya no esté en internamiento preventivo. El amparo que él interpuso, que es el 262, estamos hablando del mes de mayo. Se tenían más de 3 meses todavía para incluso la investigación. Hoy día estamos en una situación de que si el juez segundo de distrito no resuelve de manera favorable conforme a los derechos humanos, porque no es nada ilegal lo que se le está pidiendo, al contrario, ¿sí? El día 2 de septiembre, el imputado va a salir libre el día 5 de septiembre, porque el Tribunal Superior de Justicia sigue haciendo mal su cómputo. En razón de ese pronunciamiento parcial del juez segundo de distrito, se presentó una queja ante el Tribunal de Circuito, que fue radicada en el Tribunal Segundo de Circuito en el estado de Zacatecas, del Poder Judicial, por supuesto. Apenas hoy, ¿sí?, recibieron esa queja, cuando debió haberla recibido el mismo viernes, porque son quejas urgentes y así lo establece la ley de amparo. Estamos ante una situación en donde se enfrenta la impunidad total en este caso. El gobernador ya sabe de la situación y prometió justicia para la niña. Sin embargo, cuando salimos de la reunión con él, nos vuelven a dar otro revés judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, confirmando ese cálculo de la medida cautelar erróneo que dice que es el 21 de septiembre, cuando en realidad es el 5 de septiembre, abriendo la posibilidad de que el imputado quede en libertad. Si el juez federal no resuelve, si el tribunal colegiado de circuito no resuelve el día de hoy, ¿sí?, el juez federal y el Tribunal Colegiado de Circuito estarán resolviendo casualmente el mismo día. Es decir, la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito ya no tendrá efecto en la resolución del juez segundo de distrito. Por eso estamos haciendo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le ha buscado de manera reiterada vía senadores de la República, vía el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, y no nos dan una respuesta. Sabemos perfectamente que esa queja que se pueda interponer ante el Consejo de la Judicatura ya no va a tener efectos procesales, es solamente para castigar al agresor. Lo que necesitamos es que el Poder Judicial se conduzca de manera diligente y conforme a los derechos humanos en el proceso mismo de la niña. No queremos que se castigue gente, queremos que se haga justicia para una niña víctima de violación equiparada. Si no recibimos respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy, el daño a los derechos humanos de una niña víctima de violación serán irreparables. La diputada Alma quiere hacer uso de la voz. Sí, muchas gracias, Mara Muñoz, la asesora legal en este caso, que tan desafortunado ha estado sucediendo aquí en Zacatecas. Bueno, su servidora, como integrante de la 63 legislatura del estado de Zacatecas, en mi carácter de diputada local,
y como representante popular y cumpliendo con las funciones que ciudadanos me encomendaron, no solo de legislar y de decretar y de aprobar presupuestos y de fiscalizar el gasto público estatal, también una de mis tareas, de mis facultades, son los que se articulan con los derechos de las personas, tratándose de un tema que tiene que ver con la conducta de las personas, con sus derechos y sus libertades. Es por eso que al conocer el tema de lo que se estaba tratando, cómo se estaba llevando todo este proceso legal en el Tribunal Segundo de Circuito o en el Tribunal aquí en el estado de Zacatecas y luego en el Tribunal Segundo de Circuito de Zacatecas y la forma en que estuvo actuando el juez, pues nos parece que están violentando totalmente los derechos de la niña que ha sido pues totalmente violentada y que no podemos y no debemos permitir. Es por eso que desde la legislatura nos hemos nombrado, hemos hecho un exhorto, un llamado a la comisión, desde la comisión permanente, exhortamos pues de manera respetuosa pero firme a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al Tribunal del Estado de Zacatecas y a la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas para que garantice los derechos humanos de una vida libre de violencia, del caso a la justicia, del debido proceso y a la debida diligencia de la niña víctima de violación. Y bueno, también con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que esta iniciativa de punto de acuerdo pues sea aprobada de urgente, con carácter de urgente resolución. Y bueno, tengo que informarles también que todos los diputados presentes se sumaron, se suscribieron a esta iniciativa que presenta Gaby Pinedo y su servidora Alma Gloria Dávila. Era unánime, se le exhortó a los que ya mencioné y ahora pues como las cosas no van a ver adecuada para los derechos de esta víctima, de esta niña víctima de violación, pues es de que en este momento como representante popular y cumpliendo mis funciones como legisladora, es que también solicito de manera respetuosa pero firme al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que nos respalde y se realice todo lo legalmente posible para que se dé el amparo a la niña y se pueda garantizar este derecho. Y a las cámaras, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, también los exhorto pues para que nos den su respaldo y que no se quede este acto tan despreciable y que hace víctima totalmente a una niña. Al presidente de la Suprema Corte de la Nación, también en la misma situación. Ya la licenciada Mara Muñoz expuso puntualmente dónde están las fallas. No puede ser que se siga violentando los derechos de esta niña. Entonces, pues al Consejo de la Judicatura Nacional que le estamos solicitando que nos reciba, que nos escuche, ya sea de manera virtual o de manera presencial, y que nos reciba la queja y que escuche cómo está la situación. Al Consejo de la Judicatura le solicitamos pues nos reciba esta queja y que se haga todo conforme a derecho. Es pues la responsabilidad de todo el Estado, el que debe de participar aquí, digo el Estado visto desde los tres niveles, desde los tres poderes. El poder legislativo, en el que ya hicimos nuestra función de dar a conocer y de solidarizarnos con este caso, y
al Poder Judicial que atienda conforme a derecho, como lo marca la ley, y que las leyes se hacen en la legislatura, y la legislatura es quien aprobó que ellos hagan estos trabajos conforme a derecho. También tiene aquí relevancia, y es por eso que la madre de la víctima, como la abogada defensora y la abogada legal, acompañó en la audiencia que tuvieron con el gobernador de Zacatecas, el contador Alejandro Tello Cristerra, y del cual también esperamos que responda conforme a derecho y protegiendo todos los derechos de esta niña que es víctima de violación. Pues hasta el momento aquí sería mi participación para darles el uso de la voz a las demás compañeras. Gracias. Gracias, Alma. Es el segundo tribunal colegiado de circuito el que tiene esta queja 25-2020. Todavía no vamos al Consejo de la Judicatura con una queja. Sería lamentable que lo tuviéramos que hacer, porque esa queja solamente tendría efectos en cuestiones disciplinarias hacia los magistrados, el magistrada que resuelvan, y también sobre el juez segundo de distrito. No queremos llegar a ese escenario. Lo que queremos es que haya respeto a los derechos humanos de la niña. El Consejo de la Judicatura en estos momentos actuaría de manera preventiva para que no haya daños irreparables a los derechos humanos de esta niña, por las razones que ya expliqué. En caso de que el juzgado segundo de distrito y el tribunal colegiado de circuito, el segundo, no se pronuncien en relación a la medida cautelar. También hacemos un exhorto al gobernador del estado, porque podría ser posible que se le invente, ¿verdad?, un expediente clínico falso del centro de internamiento en donde diga que se están muriendo. Esto no puede ser así, y les voy a decir por qué puntualmente. No puede ser así porque él tiene un permiso del juez para salir a citas médicas, y si las hubiera requerido, ya las hubiera usado. Hasta el momento no ha sido así. El expediente clínico que él tiene en el IMSS, del cual tenemos pleno conocimiento, solamente le da algunos padecimientos en la espalda y algún evento de carácter respiratorio. Eso evidentemente no es razón suficiente para que él cambie la medida cautelar de internamiento preventivo, porque él conoce dónde vive la niña, él conoce dónde viven las testigas de la niña, él evidentemente su deseo es sustraerse a la acción de la justicia, porque una persona que presenta documentos oficiales falsos en un proceso no puede ser digna de la confianza para pensar que si se le manda a su casa, se va a quedar ahí. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado al gobernador del estado de Zacatecas para que respete su compromiso que realizó el día viernes y se conduzca conforme a los derechos humanos de la niña, que abra un diálogo, porque hay que decirlo, constitucionalmente quien presenta la terna para el fiscal es el gobernador. Es el gobernador también el único que lo puede remover, ¿sí?, al fiscal general de justicia, por solicitud al Congreso del Estado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el gobernador tiene todos los elementos para actuar de manera diligente. En el caso del juez, el Tribunal Superior de Justicia, por supuesto, el presidente tiene las facultades de ejercer acciones disciplinarias cuando sepa de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Lo sabe de manera sobrada, porque se le ha comunicado por todos los medios posibles, incluso en las audiencias, evidentemente, que se llevaron a cabo. Hay un amparo, por supuesto, ¿verdad? Eso le tiene que indicar algo al magistrado presidente y asimismo a la magistrada encargada del juzgado especializado en justicia para adolescentes. Todo el sistema de justicia de Zacatecas está protegiendo al agresor en detrimento de los derechos de una niña. Nuestra única expectativa y nuestra única esperanza es que la justicia federal actúe de manera correcta con apego a los derechos humanos. Tienen un amparo que está fundamentado,
tienen una actuación con extremas violaciones a los derechos humanos. Si actúan de manera negligente, los daños a los derechos humanos de esta menor, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, al debido proceso y a la debida diligencia, serán irreparables. Sí, compañera. De Resistencia Radical. Tu micrófono, compañero. Tu micrófono. Tu micrófono, compañera. Tu micrófono está apagado. Listo. No, lo volviste a apagar. Lo volviste a apagar el micrófono. Ya. El día de hoy, lunes 31 de agosto de 2020, me encuentro ante ustedes con la rabia reunida de todas las colectivas que nos acuerpan y con el coraje y valentía de todas las feministas del país que no descansarán hasta que ninguna niña tenga que vivir con miedo por el simple hecho de ser mujer. El miedo no forma parte de nuestra lucha. No somos 10 las que estamos detrás de esta exigencia de justicia. Somos cientos, miles. Nos acuerpan colectivas de todo el país e incluso de Latinoamérica y el mundo. Colectivas feministas zacatecanas como lo son Hijas de la Vulva, Resistencia Radical Zacatecas, Desatadas, Feminasti, Nansin, Vulvas de la Plata, Mujeres Poder SAC, entre otras, han seguido de cerca este caso y luchando, poniendo la cuerpa para exigir justicia para esta pequeña. Feministas del Desierto Sonora, Vallarta FEM en Puerto Vallarta, Brujas del Mar Veracruz, Sororidad Universitaria Puebla, Colectiva Las Catarinas Monterrey, Mujeres de la Sal Oaxaca, Justicieras Radicales en Ciudad de México y Estado de México, Di Ramona en Hidalgo, Hijas de Coyotzauqui, al igual que Hiladeras en México, Tacha Radical en Campeche, Brujas Astrales en Guadalajara, Pañuelo Morado en Tijuana, Aquelarre Valles en San Luis Potosí, Me Cuidan Mis Amigas Guadalajara, Raíz Guerra en Guerrero, Resistencia Yuatepec. Como lo repetimos, el miedo no forma parte de nuestra lucha. Las niñas no se tocan, las niñas no se violan. Si tocan a una, respondemos todas. Es muy importante, gracias compañeras, es muy importante señalar que el gobernador del estado, entendemos en un acto de buena fe, le ofreció un trabajo a la madre de la víctima. Ese mismo día le llamaron para liquidarla de su empleo. Ella decidió de ninguna manera renunciar a su empleo porque la madre de la niña es una persona entrenada durante 15 años para realizar un trabajo muy especializado. Ha presentado un desempeño extraordinario en sus funciones. Ya le fue comunicado al gobernador que no acepta el trabajo que se le ofrece. Ya le fue comunicado al gobernador por parte de la propia madre, quien también se encuentra escuchando esta rueda de prensa, que todos los beneficios en relación a los derechos de la niña respectivo a la reparación del daño, se lo reserva hasta después de que haya justicia para la niña, porque la dignidad de la niña no se vende. El gobernador del estado, estamos seguras de que garantizará que las dos personas más seguras de este estado sean la madre y su niña. Y por supuesto sus hermanitas, porque de esa mujer dependen 3 niñas. Y la seguridad no solamente es seguridad corporal, también es seguridad en su empleo, porque la señora se ha conducido durante muchos años de manera extraordinaria en su trabajo y por ahora quiere continuar ahí para seguir luchando por los derechos de su niña. Les agradecemos mucho su atención, su participación y vamos a agradecer sobradamente que todas las acciones de compartir esta conferencia de prensa, que todas las acciones de publicar en sus medios de comunicación, que todas las movilizaciones y los actos de defensa se lleven a cabo
entre hoy y mañana, porque el miércoles a las 9 de la mañana en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, Poder Judicial Federal del Estado de Zacatecas, se va a resolver sobre la suspensión definitiva del proceso. Y esperamos que el juez segundo de distrito se pronuncie también por la medida cautelar. Por eso, que prevalezca la medida cautelar de internamiento preventivo. No esperamos justicia del sistema de justicia de Zacatecas. Apelamos a la justicia federal y este es un llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un llamado al presidente de la República que tiene facultades para solicitar la resolución urgente de este amparo a través de su coordinador general jurídico. Este es un llamado a la Cámara de Diputados y de Senadores, quien también puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelva en un sentido que garantice los derechos humanos y de manera urgente este amparo 408 diagonal 2020, cuya queja es la 25-2020. También es un llamado a los consejeros y consejeras de la Judicatura, especialmente aquellos que tienen especialidad en derechos humanos y que están en las comisiones de vigilancia, como el licenciado Batis y como la doctora Loreta. Es un llamado para que actúen antes de que los daños a los derechos humanos de la niña sean irreparables. Repetimos, estamos todas respaldando a la madre de esta niña que con toda dignidad está luchando por los derechos humanos de su hija, porque esto no solamente es por esta niña, sino por todas las niñas que en el anonimato y la pobreza tienen que enfrentar a un sistema de justicia que construye feminicidas, un sistema de justicia que al no castigar las violencias que anteceden al feminicidio, ha llevado a este país a que diariamente asesinen de manera violenta a 10 mujeres y niñas al día. Esta lucha es por la justicia de todas las niñas de este país y por un mundo en el que la vejación de nuestras cuerpos no sea normalizada, no sea parte del paisaje y no sea vista con total deshumanización e indiferencia y corrupción por parte de los operadores y las operadoras del sistema de justicia.